En lo profundo del subsuelo de la Ciudad de México, bajo el rugido de los motores, el rechinar metálico de las ruedas y el eco interminable de los túneles, existe un universo paralelo que millones de personas atraviesan a diario sin pensarlo. Ese universo es el metro, un sistema de transporte que no solo mueve cuerpos de un punto a otro, sino que, con el paso de los años, ha acumulado historias, rumores, accidentes y leyendas. Entre todas ellas, hay una que destaca por su persistencia y misterio, la del llamado pasajero eterno. No se trata de un fantasma clásico que aparezca entre nieblas o que provoque gritos aterrados. Number, este personaje, cuya presencia se ha reportado en varias líneas, parece existir a medio camino entre la realidad y el mito urbano. Lo describen como un hombre que viaja sin rumbo, siempre solo, siempre serio y que nunca parece llegar a su destino. La Ciudad de México es un organismo vivo y caótico. En la superficie, el tránsito, las avenidas, los mercados y las plazas parecen absorber toda la atención, pero bajo tierra, en ese complejo laberinto de 12 líneas, más de 190 estaciones y alrededor de 226 kilómetros de vías, se desarrolla otra vida, una vida invisible para quienes solo ven el metro como un medio rápido para ir de un lugar a otro. Cada día, según cifras oficiales, más de 4,5 millones de personas usan el metro. Son pasajeros que entran y salen, que pagan su boleto, esperan unos minutos y luego continúan su día. Sin embargo, entre esa multitud, algunos trabajadores han afirmado que hay rostros que se repiten más de lo normal, y entre ellos uno en particular, un hombre de edad indefinida, siempre con ropa sencilla pero limpia, que nunca interactúa con nadie, que siempre parece saber exactamente dónde colocarse en el andén y que, extrañamente, nunca sale del sistema. La historia del pasajero eterno no tiene un único origen. Se ha ido tejiendo con los años, mezclando testimonios reales de operadores, vigilantes y personal de mantenimiento, con la inevitable exageración de los rumores que circulan en una ciudad que ama las leyendas. Lo más curioso es que no se trata solo de un relato de miedo, es, en esencia, un misterio que conecta con la historia misma del metro, con la vida subterránea de la capital y con la psicología de quienes pasan horas en ese ambiente artificial, cerrado y repetitivo. En este documental exploraremos la verdad detrás del mito, viajaremos por la historia del metro de la Ciudad de México, revisaremos las versiones sobre este pasajero que parece no tener destino y descubriremos datos poco conocidos sobre uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de América Latina. No buscamos probar si el pasajero eterno existe o no, sino entender por qué su leyenda sigue viva y qué nos dice sobre la ciudad, sus habitantes y su relación con el espacio subterráneo. Prepárense, el viaje será largo, lleno de túneles, de estaciones y de historias. Tal vez, mientras lo escuchen, recuerden algún rostro que hayan visto más de una vez, en lugares y horarios distintos, sin poder explicar por qué, porque quizá, solo quizá, ustedes también se han cruzado con él. Hoy, con 12 líneas, 195 estaciones y más de 226 kilómetros de vías, el metro es uno de los sistemas más grandes del mundo. Su magnitud es tal que hay zonas donde los túneles pasan bajo ríos entubados, cimentaciones antiguas e incluso ruinas arqueológicas que quedaron ocultas bajo el asfalto. En este ecosistema subterráneo trabajan miles de personas, operadores, policías, técnicos, personal de limpieza y mantenimiento, y son precisamente ellos quienes han reportado fenómenos extraños a lo largo de los años, desde sombras que parecen seguir a los vigilantes hasta usuarios que entran en estaciones y nunca son vistos salir por las cámaras de seguridad. Aquí es donde empieza a tomar forma la leyenda del pasajero eterno. Según las versiones más antiguas, su presencia comenzó a comentarse en los años 80, cuando el metro ya tenía varias líneas interconectadas. Los conductores hablaban de un hombre que abordaba en estaciones alejadas, cambiaba de tren en intersecciones como Centro Médico o Pantitlán y luego desaparecía sin que nadie lo viera salir. No hay registros oficiales de una persona viviendo permanentemente dentro del sistema, al menos no en los informes públicos, pero sí existen reportes internos de usuarios que parecen recorrer el metro sin pagar boleto o sin interactuar con otros pasajeros. Algunos vigilantes afirman que lo han visto abordar en la madrugada durante los últimos trenes y luego encontrarlo en otra línea al día siguiente,
como si nunca hubiera salido. Lo interesante es que esta figura no encaja en la típica historia de fantasmas. No hay gritos, no hay apariciones repentinas, no hay fríos inexplicables. Lo que hay es constancia, una persona que aparece una y otra vez en horarios distintos, en líneas distintas, siempre con la misma expresión neutra y el mismo comportamiento. Y en un sistema tan vasto como el metro, donde los recorridos se entrelazan bajo tierra y el tiempo parece medirse por el sonido de los convoyes, la idea de un pasajero que nunca llega a destino se vuelve inquietante. El primer registro verbal que se conoce del pasajero eterno se remonta, según testimonios, a principios de la década de 1980. Para entonces, el metro ya contaba con varias líneas interconectadas y había comenzado a desarrollar esa dinámica particular que solo se vive bajo tierra: estaciones atestadas en horas pico, pasillos silenciosos en la madrugada y trabajadores que por rutina aprendían a reconocer rostros recurrentes. Uno de esos trabajadores fue don Ernesto López, operador de tren en la línea 2 durante más de 20 años. En una entrevista realizada para un proyecto interno de historia oral del metro, Ernesto relató que a finales de 1983 comenzó a notar algo extraño. Durante sus turnos nocturnos, siempre veía al mismo hombre subir en la estación General Anaya. Lo peculiar no era su apariencia: un hombre de complexión media, cabello negro, camisa gris y pantalón oscuro, sino el hecho de que lo encontraba horas después, en otra estación de otra línea, sin que hubiera forma de que coincidieran sus recorridos. Lo vi una vez en Tacuba, contaba Ernesto. Yo ya había terminado mi ruta y estaba pasando a dejar el convoy. Lo veo sentado en el andén, como si estuviera esperando. No traía prisa, no miraba el reloj, pero lo raro es que ese mismo día, unas 3 horas antes, lo había visto en Chabacano, en otro andén, con la misma postura, como si no hubiera pasado el tiempo. Otro testimonio temprano proviene de María del Carmen, una vigilante asignada a la línea 3 a mediados de los 80. Ella te asegura que durante 2 semanas consecutivas observó al mismo pasajero en diferentes estaciones, primero en Centro Médico, luego en Deportivo 18 de Marzo, después en Niños Héroes, siempre solo, siempre serio y siempre abordando el tren en dirección opuesta a la que lo había visto antes. María recuerda que un día decidió seguirlo discretamente. Lo vio subir en Etiopía Plaza de la Transparencia, viajar hasta La Raza y luego cambiar a la línea 5. Sin embargo, cuando ella intentó localizarlo en el siguiente andén, ya no estaba. No se bajó en ninguna estación intermedia, afirma. Simplemente desapareció entre la gente o, no sé, quizá antes de que llegara el tren. Lo más desconcertante de estos testimonios es que provienen de personas acostumbradas a observar con atención: conductores, policías, personal de limpieza. Todos ellos deben estar alerta, registrar movimientos, detectar irregularidades. Y sin embargo, cuando intentan describir al pasajero eterno, sus descripciones son casi idénticas. Hombre de entre 30 y 50 años, edad difícil de precisar, cabello lacio, oscuro, peinado hacia un lado, ropa discreta, camisas lisas, pantalones sencillos, zapatos limpios, ningún accesorio visible, ni mochila ni bolso, expresión neutra, mirada fija hacia adelante o hacia el suelo. No hay un elemento sobrenatural evidente, no aparece y desaparece entre luces parpadeantes ni atraviesa paredes. Su rareza radica en lo improbable de sus desplazamientos y en el hecho de que, pese a que los empleados han intentado interactuar con él, nunca responde. Con el paso de los años, las historias se multiplicaron. Algunos aseguran que lo han visto en estaciones de baja afluencia durante el último servicio de la noche. Otros que lo han encontrado en trenes casi vacíos al amanecer, cuando apenas empieza a operar el sistema. En todos los casos, la sensación que deja es la misma: un pasajero sin destino, ajeno al resto del mundo, que parece moverse eternamente por los túneles del metro. El pasajero eterno no aparece en los informes oficiales del sistema de transporte colectivo, pero su presencia está bien arraigada en la memoria oral de quienes trabajan bajo tierra, y es que, para operadores y vigilantes, los turnos nocturnos y las horas muertas en estaciones solitarias son terreno fértil para notar lo que pasa desapercibido para el resto. Uno de los relatos más conocidos es el de Raúl Mejía, conductor en la línea 5 durante los años 90. Raúl recuerda que en 1994, mientras manejaba el último tren de la noche hacia Pantitlán, notó que un pasajero se mantenía siempre en el último vagón.
No parecía apurado, pero tampoco relajado. Simplemente estaba ahí, de pie junto a la puerta, mirando al vacío. Lo más raro fue que, al llegar a la terminal, Raúl lo vio permanecer dentro del vagón mientras los demás descendían. Me acerqué para decirle que ya no había más servicio, cuenta Raúl, pero cuando miré de nuevo, el vagón estaba vacío. No escuché que bajara, no lo vi pasar, y créeme, en un tren vacío, si alguien se baja, lo notas. Otro testimonio proviene de Patricia Gómez, guardia de seguridad en la estación Hidalgo a principios de los 2000. Ella afirma que durante 3 noches seguidas vio al mismo hombre sentado en la banca del andén de la línea 2, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo banco. Al tercer día, decidió acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda. Cuando estaba a menos de 2 metros, el tren llegó y la gente lo bloqueó de mi vista por unos segundos. Cuando la multitud se dispersó, ya no estaba, y lo extraño es que nadie lo vio subir. A lo largo de los años, los relatos se han vuelto más variados, pero coinciden en patrones inquietantes. El pasajero eterno nunca interactúa con otros usuarios. Suele aparecer en estaciones de correspondencia, donde es más fácil cambiar de línea sin salir del sistema. Es visto tanto en horas pico como en momentos de baja afluencia, pero su comportamiento nunca cambia, no envejece. Las descripciones de hace 30 años y las actuales son prácticamente idénticas. Uno de los casos más documentados es el de Eduardo Sánchez, trabajador de mantenimiento, asignado a revisar las vías en la línea 8. En 2011, mientras realizaba una inspección antes de la apertura, Eduardo vio a un hombre parado en el andén contrario, inmóvil, como si esperara un tren que aún no estaba en servicio. Eduardo le gritó que estaba prohibido estar ahí a esa hora, pero no obtuvo respuesta. Cuando intentó cruzar para acercarse, el hombre simplemente ya no estaba. Algunos operadores incluso han intentado describir su sensación al verlo. No da miedo, pero inquieta. Es como si no estuviera del todo aquí. Tiene una presencia rara, como fuera de lugar. Lo más curioso es que hay vigilantes que, sin conocerse entre sí, han relatado encuentros similares en estaciones diferentes y en épocas distintas. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si, en lugar de un solo hombre, podría tratarse de varios individuos con el mismo patrón, o si, como dicen los más supersticiosos, es alguien que simplemente nunca dejó el metro. Aunque para algunos trabajadores el pasajero eterno es un misterio sin respuesta, hay quienes prefieren buscar explicaciones más terrenales. El metro de la Ciudad de México es un sistema tan complejo que inevitablemente surgen fenómenos curiosos que pueden alimentar una leyenda. La primera hipótesis apunta a que el pasajero eterno podría ser una persona en situación de calle que conoce a la perfección el funcionamiento del sistema. No sería la primera vez que alguien vive parcialmente dentro del metro. De hecho, aunque no es común, existen reportes de personas que han permanecido por días sin salir, aprovechando los pasillos menos vigilados y estaciones con múltiples correspondencias para moverse sin ser detectadas. Un ex jefe de estación de Pantitlán, uno de los puntos más concurridos y caóticos, asegura que durante un operativo especial descubrieron a un hombre que había pasado más de 48 horas en las instalaciones, cambiando de línea cada cierto tiempo para evitar llamar la atención. Comía lo que encontraba, dormía sentado en los bancos y parecía conocer cada cámara y cada ángulo ciego. Era casi imposible seguirle el rastro. La segunda hipótesis es más psicológica. El metro, con su estructura cerrada, su luz artificial y su rutina repetitiva, puede provocar la sensación de déjà vu. Es posible que pasajeros frecuentes se crucen con la misma persona varias veces en distintos contextos y horarios, y que la mente, al intentar procesar ese patrón, construya la idea de que esa persona siempre está ahí. Esto, multiplicado por cientos de testigos y por el boca a boca, puede transformarse fácilmente en una leyenda. Otra teoría se basa en el efecto de las cámaras de seguridad. A pesar de que el metro cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, hay zonas sin cobertura, sobre todo en pasillos antiguos o en tramos que fueron remodelados sin incluir nuevos puntos de monitoreo. En esos puntos ciegos podría moverse alguien sin ser visto, lo que explicaría cómo un pasajero puede desaparecer repentinamente. También está la hipótesis más romántica, que el pasajero eterno no es una persona concreta, sino un símbolo, un reflejo de todos los que usan el metro como refugio.
de quienes pasan horas viajando para trabajar, estudiar o simplemente buscar un lugar donde no sentirse solos. En una ciudad donde el movimiento es constante, la figura de alguien que nunca deja de viajar podría representar la vida acelerada y sin pausas de los capitalinos. Los más escépticos, sin embargo, no se dejan llevar por simbolismos. Para ellos, todo se reduce a una combinación de memoria selectiva, coincidencias y la inmensidad del sistema. Con millones de usuarios al día, es inevitable ver caras repetidas, dicen. Y si esas caras no interactúan contigo, es fácil imaginarlas como eternas. Aún así, las explicaciones lógicas no han logrado borrar la leyenda. De hecho, algunos trabajadores afirman que cuanto más se intenta racionalizar el fenómeno, más aparecen nuevos testimonios, quizá porque al final el pasajero eterno ya no vive solo en los túneles del metro, sino también en la mente de quienes lo han escuchado nombrar. La leyenda del pasajero eterno no existe en un vacío. El metro de la Ciudad de México, por su magnitud y por el flujo interminable de personas que lo atraviesan, ha sido escenario de incidentes, sucesos curiosos y, en ocasiones, tragedias que han dejado huella en la memoria colectiva. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 20 de octubre de 1975 en la línea 2, cuando dos trenes chocaron en la estación Viaducto. Fue el primer accidente grave en la historia del sistema y dejó 31 personas fallecidas y más de 70 heridas. A partir de ese evento, se reforzaron los sistemas de seguridad y señalización, pero la tragedia quedó grabada como una advertencia de que, incluso bajo tierra, el peligro puede aparecer en segundos. En la línea 3, a mediados de los 90, se registraron varios reportes de golpes inexplicables contra los costados de los trenes en tramos donde no había maniobras ni mantenimiento. Los conductores describían un sonido metálico seco, como si algo hubiera impactado contra el vagón, pero al detener el convoy no se encontraba ningún objeto en las vías. Algunos lo atribuyeron a dilataciones y contracciones del metal por la temperatura, pero la coincidencia de horarios y lugares avivó rumores de que algo rondaba los túneles. En la línea 7, que viaja a más de 30 metros de profundidad en ciertos tramos, se cuentan historias sobre ruidos extraños en las madrugadas, golpes, pasos y voces que parecen provenir de túneles cerrados. Ingenieros y personal de mantenimiento explican que el eco, las corrientes de aire y las vibraciones de la ciudad pueden producir efectos acústicos engañosos. Sin embargo, hay quienes insisten en que, en estaciones poco transitadas como Barranca del Muerto, la sensación de estar siendo observado es difícil de ignorar. No todos los misterios son oscuros. En 2014, trabajadores de la línea 12 encontraron un túnel secundario que había quedado sellado desde la construcción inicial y que contenía herramientas, cascos y equipo perfectamente conservados, como si el tiempo no hubiera pasado. El hallazgo se convirtió en una curiosidad más del sistema y en un recordatorio de que, bajo la ciudad, hay espacios olvidados que forman parte de su historia. También existen relatos sobre animales que han encontrado la forma de vivir en el metro, gatos que se mueven de estación en estación usando pasillos de servicio, aves que entran por ventilas y hasta un perro, bautizado por usuarios como Payaso, que, según se cuenta, llegó a recorrer varias líneas completas siguiendo a distintos grupos de pasajeros. Este último caso, confirmado por fotos compartidas en redes, alimentó la idea de que no solo los humanos pueden convertirse en pasajeros eternos. Cada uno de estos sucesos, desde los más trágicos hasta los más inofensivos, ha contribuido a moldear la percepción del metro como un espacio con vida propia. Un lugar donde las historias se acumulan y donde, al final del día, es fácil imaginar que entre la multitud se esconde alguien que nunca sale a la superficie. El metro de la Ciudad de México no es solo una red de transporte, es un organismo vivo. Respira con el flujo de millones de usuarios, late con el arranque de cada convoy y sus arterias, los túneles, se adaptan constantemente para mantener a la ciudad en movimiento. Si se le observa con perspectiva, es como un ecosistema. Las estaciones son nodos vitales, donde convergen corrientes de personas y mercancías. Los trenes, su sistema circulatorio, y los trabajadores, sus defensas y su sistema de reparación. En este sentido, las leyendas como la del pasajero eterno no son anomalías, son parte de la biología cultural del metro. La infraestructura misma refuerza esta sensación de vida propia. Hay estaciones con pasillos tan largos y curvados que la vista no alcanza el final, y el eco de los pasos crea un efecto envolvente que puede hacerte sentir observado.
En otras, como en los tramos más profundos de la línea 7, la sensación de encierro se acentúa por la presión del aire y la iluminación tenue. Los cambios de temperatura también aportan a la atmósfera, mientras que en superficie puede hacer calor intenso, en el subsuelo el aire se siente fresco y húmedo, como si se entrara a otro mundo, y en las madrugadas, cuando las estaciones están casi vacías, el silencio absoluto se rompe solo con el rugido distante de un tren que se aproxima, recordándote que ahí abajo el tiempo tiene su propio ritmo. En este ambiente, no es difícil que aparezcan figuras que parecen fuera del tiempo. El pasajero eterno encaja perfectamente, un viajero que no interactúa, que se mueve sin un destino visible, que parece pertenecer al metro más que a la ciudad de arriba. Además, el metro ha desarrollado su propia mitología visual. Los murales y mosaicos que decoran muchas estaciones, como los de Bellas Artes, Copilco o Tacubaya, mezclan historia, arte y símbolos que pueden inspirar a cualquier narrador de leyendas. Hay representaciones de dioses prehispánicos, escenas históricas y formas abstractas que en la penumbra pueden parecer miradas o figuras ocultas. Los trabajadores veteranos suelen describir al metro como celoso o caprichoso. A veces las reparaciones salen sin problema, otras se complican por razones inexplicables. Algunos días los trenes circulan con puntualidad perfecta, otros parecen acumular retrasos sin motivo aparente. Es como si el sistema tuviera personalidad propia. En un lugar así, donde la rutina se mezcla con lo imprevisible, es natural que surjan mitos persistentes. El pasajero eterno podría ser una persona real, un fenómeno psicológico o un simple producto del azar, pero en el contexto de este organismo vivo se convierte en algo más, en un símbolo de que bajo tierra la ciudad guarda su propio pulso y sus propios secretos.